Bueno, ahora sí, compañeras, buenas noches. Les voy a presentar a la persona que nos va a acompañar con, con la tarea que tenemos y les voy a presentar primero a ustedes y ya les presento a la persona invitada. Entonces, Lady, te voy a presentar a mis compañeras. Somos un estudiante de la Universidad Javeriana, primer semestre de Trabajo Social. Estamos en la clase de Historia del Trabajo Social y en esta clase tenemos que hacer un acercamiento al rol del trabajo social en sus diferentes áreas, en sus áreas donde puede ejercer la acción. Entonces, este grupo está conformado por Mónica Díaz Sánchez, por Sandra González, por Bárbara Juliana y por mí, Viviana Rodríguez. Compañeras, les voy a presentar a Lady Duarte. Lady Duarte es trabajadora social egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Tiene una especialización en planeación, gestión y control del desarrollo social de la Universidad de La Salle. Lady, buenas noches, bienvenida. Bueno, me presento. Muy buenas noches. Soy Lady Duarte. Como dice Vivi, soy trabajadora social, egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y con una especialización en gestión de proyectos sociales de la Universidad de La Salle. Bueno, Lady, como te decía, nosotras somos estudiantes de la Universidad Uniclaretiana. Para la clase de Historia del Trabajo Social debemos hacer un acercamiento a un trabajador social en su rol cotidiano para saber cómo es esta parte del rol de trabajo social, en qué actividades se puede desempeñar. Entonces te vamos a hacer cada uno una pregunta. Inicio yo y luego ya seguirá mi compañera Sandra. Entonces, pues la primera pregunta es esa, es como ¿cuál es el rol del trabajador social en la parte en donde tú estás ejerciendo tu profesión? Bueno, inicialmente pues decirles que toda mi experiencia ha sido en el sector salud. Estuve 8 años en la unidad de salud mental del Hospital Santa Clara y ya llevo 6 años en salud pública, desarrollando también acciones con la política pública de habitabilidad en calle y en este momento estoy ejerciendo el rol de apoyo o líder operativo dentro del proceso de gestión de políticas. Contarles que es una experiencia muy bonita. Dentro del ejercicio, cuando empecé en Santa Clara, pues inicialmente unidad de salud mental, pues a uno le da temor, pero ahí el abordaje que nosotros realizamos es un trabajo interdisciplinario, es decir, nosotras nunca estamos solas. Nosotras siempre estamos con psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología. Entonces nosotros hacemos un trabajo interdisciplinario donde inicialmente se le da un diagnóstico a un paciente y nosotros desde el rol del trabajador social inicialmente verificamos su afiliación en salud, pues para poder prestarle todo el servicio. Si no la tiene, nosotros hacemos todo el proceso de orientación para que esa persona pueda acceder a los servicios de salud. Y dentro del ejercicio interdisciplinario, nuestro rol como trabajadoras sociales es buscar que esa persona, pues, dentro de su contexto familiar, cuente con una red de apoyo que le permita fortalecerse y, sobre todo, que empiece a generar como ese proceso de aceptación de una enfermedad mental. O en el caso del proceso de la persona con farmacodependencia, que acepte también la ayuda y es empezar a fortalecer todo el ejercicio con la red de apoyo familiar. Dentro de este proceso, nosotros realizamos visitas domiciliarias, verificamos condiciones socioeconómicas de ese paciente, verificamos condiciones habitacionales del paciente, porque para nosotros es importante dentro del ejercicio saber cómo vive, en qué condiciones está y la familia qué tan empoderada está del proceso médico. Entonces, dentro de ese ejercicio, nosotros somos tenidas en cuenta por el psiquiatra, por el psicólogo, para el momento
empezar a abordar la familia que tengan en cuenta también las condiciones y las necesidades que ellos tienen. Dentro de ese quehacer, nosotros también hacemos actividades individuales, grupales y familiares. Entonces, individual, pues empezamos a hacer todo el acercamiento con el paciente, verificar cómo se siente él, cuáles son sus condiciones, su historia de vida familiar. Eso lo hacemos a través del diligenciamiento de un formato de historia clínica que es exclusivo para trabajo social. Ahí nosotras diligenciamos todo lo que es el tema de familiograma, todo el proceso educativo que él tiene, laboral, comunitario, social, conocer realmente cuál es el contexto donde ellos están. Luego, pues realizamos la visita domiciliaria, hacemos historias clínicas y un trabajo compartido interdisciplinario para mirar cómo va la evolución de ese paciente dentro del proceso de hospitalización y dentro del proceso ya como tal afuera, cómo se adaptó y cómo se adapta la familia a ese diagnóstico y cómo lo incluyen dentro de su entorno familiar. Ese proceso pues es maravilloso porque realmente nos permite poder verificar en qué condiciones están ellos y empezar a crear conciencia no solo en la familia, sino también en el individuo, porque no es fácil aceptar una enfermedad mental. Y también empezamos a trabajar todo el tema de fortalecimiento de la red de apoyo. Entonces, que lo empiecen a incluir nuevamente dentro de sus actividades, dentro de su quehacer. Así ellos no estén hospitalizados, nosotros hacemos unos seguimientos. Esos seguimientos se hacen mensuales o cada 3 meses. Dentro de ese ejercicio ahí vienen las actividades familiares y grupales. Entonces, las familiares, pues cuando hacemos la visita domiciliaria verificamos las condiciones y cómo se está comportando la red de apoyo dentro de ese proceso de aceptación de enfermedad. Y ya todo el tema como tal grupal, nosotras también hacemos talleres de padres, de cuidadores, de personas con enfermedad mental. Entonces ahí cumplimos un rol muy importante dentro del ejercicio. Y ya luego pasé a trabajar con habitante de calle en salud pública. Es algo totalmente diferente porque pues tú en la parte hospitalaria uno limita muchas veces su quehacer y lo que realiza es importante, pero desde acá, desde salud pública, nosotros podemos ya dar un abordaje más amplio. ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a conocer cuál es la otra oferta intersectorial que hay para ellos y cómo nosotros podemos orientarlos y ayudarles. Entonces, dentro de este proceso ya de salud pública, nosotros empezamos a identificar, por ejemplo, qué ofrece Secretaría de Integración Social. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo podemos nosotros involucrarlos dentro de estos procesos? ¿Cómo podemos, dentro de los proyectos que ellos tienen, para que nuestra comunidad empiece a beneficiarse? Mi experiencia fue y ha sido con población habitante de calle. Cuando nosotros iniciamos no existía la política pública de habitabilidad en calle. Entonces nosotros empezamos con la formulación y es empezar a generar en ese ciudadano habitante de calle la necesidad de que exista una política pública para que se generen proyectos de inversión para ellos. Entonces fue un trabajo muy chévere porque es que en la calle nosotros no encontramos solamente el mal llamado gamín, sino que en la calle encontramos el médico, el abogado, el ingeniero, el odontólogo. Entonces dentro de ese ejercicio era como sacarlos un poco de su contexto de consumo y empezar a centrarlos, miren, esta es la oportunidad para que ustedes se expresen y nos digan qué es lo que necesitan y que esto quede establecido dentro de una política pública. La política pública empezó en el 2015 y la formulación duró 1.5 años. Entonces, dentro de ese ejercicio de formulación estuvimos nosotros desde el sector salud, porque la política pública tiene un componente muy grande
que abarca todo el tema de salud. Y se ve el ciudadano habitante de calle no solamente desde el contexto de calle, sino también desde salud, nosotros cómo podemos empezar a ayudarlos cuando ellos lo decidan, porque todos los procesos son voluntarios, empezar a trabajar con ellos todo el tema de desintoxicación frente al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, el haber estado en Santa Clara, el ver cómo es el proceso de desintoxicación, me permitió también, ya cuando estuve en calle, empezar a fortalecer ese ejercicio con ellos. Entonces, tenía por conocimiento propio cómo era ese proceso ya de rehabilitación, de desintoxicación. Entonces ya les podía decir a ellos, mire, esta es la oferta que nosotros tenemos. Entonces ha sido interesante el conocer también la perspectiva desde otro entorno, aún estando en el sector salud, porque salud pública hace parte del sector salud. Y aquí es empezar a identificar cuáles son las necesidades y cómo podemos orientar. Ese es como el contexto general de trabajo social. En lo resolutivo, que es la parte hospitalaria, nuestro quehacer está dentro de verificar todo el tema de afiliación y hacer todo el tema de socialización con la red de apoyo familiar, visitas domiciliarias, orientaciones, psicoeducación. Eso es general, digámoslo así, dentro del contexto resolutivo en salud. Y en salud pública ya es la orientación frente a la oferta interinstitucional de otros sectores que den respuesta a las necesidades de la persona con la que nosotros estemos trabajando. Bueno, Lady, muchas gracias. Sigue nuestra compañera Sandra, que también te quiere formular una pregunta. Sandrita, puedes seguir. Bueno, buenas noches, Lady, buenas noches, compañera. Como lo dijo mi compañera Viviana, mi nombre es Sandra González y ahorita quiero hacerle una pequeña pregunta con respecto a, para ti, ¿cuáles son esos puntos fuertes como trabajadora social? Bueno, Sandra, uno de los puntos fuertes es poder ayudar a las personas, primero frente a la aceptación de una enfermedad y ayudarles a mejorar su calidad de vida. Si yo conozco cuál es la oferta que hay de otros sectores y hasta del mismo sector salud, yo puedo mejorar las condiciones de vida de esa persona. Y es algo muy gratificante, ya que me permite pues ayudarlos y poder generar procesos realmente que impacten dentro de un entorno a nivel individual, familiar, comunitario. Gracias, Lady. Ahora sigue mi compañera, que quiere hacerle también una pequeña pregunta. ¿Cómo equilibras tu trabajo y tu vida personal? Inicialmente, cuando empecé a trabajar en salud mental, pues el proceso fue un poco difícil. Ahí hablamos de lo que dicen los psiquiatras y los psicólogos, la transferencia que uno hace cuando se encuentra un caso que realmente le impacta. Entonces, fue un proceso arduo, duré más o menos un año como en ese ejercicio de no dejarme afectar de cierta manera, porque nosotros siempre eso es lo que vamos a encontrar, situaciones vulnerables, personas que requieran ayudas. Entonces es no hacer esa transferencia frente a esos temas y empezar a hacer como una división de que lo que ocurre en el trabajo no me lo puedo traer a la casa, porque es complicado, ¿sí? O sea, la salud mental realmente se afecta. Entonces es empezar como a hacer ese proceso de separación, lo que queda en el trabajo y lo que está en casa. A veces es complejo porque hay casos que a uno le impactan, ¿sí? Que le llegan. Pero es empezar a ofertarles y ofrecerles cosas que les permitan mejorar su calidad de vida, y esa es como la gratificación que le queda a uno de su quehacer en el ejercicio. No es fácil, y esto no solamente se limita al trabajo social en el sector salud,
sino que ustedes cuando se enfrenten ya a su quehacer profesional, sea comunitario, sea institucional, van a encontrar situaciones que les afecten y es empezar como a mediar para que uno no se sienta hostigado ni se deje afectar por el ejercicio. Bien, doctora. Buenas noches. Mi nombre es Mónica. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus opiniones sobre el sistema de bienestar actual? Bueno, para nosotros el bienestar, ¿te refieres a todos los proyectos sociales que existen en este momento o el bienestar del trabajador social? Bienestar del trabajador social. Listo. En este momento, pues nosotros estamos cobijados bajo el Consejo Nacional de Trabajo Social, el cual nos permite a nivel, pues, educativo, digámoslo así, fortalecer nuestro ejercicio porque ellos no nos dejan, así nosotros seamos egresados, ellos cada 6 meses más o menos, nos están pidiendo actualización de datos. Ellos están muy pendientes, nos están enviando procesos para poder seguir renovando conocimiento, nos envían temas pues, relacionados con trabajo social. En este momento de pandemia, ellos nos han enviado pues, las resoluciones con las cuales debemos nosotros trabajar, han estado muy pendientes del ejercicio, entonces digamos que el bienestar del trabajador social nos lo ofrece en este momento el Consejo Nacional de Trabajo Social. Retomemos la pregunta que te hizo Mónica, que además nos pareció muy interesante, porque pues por lo menos yo no sabía que los trabajadores sociales tienen como ese apoyo. ¿Eso qué es? ¿Un consejo? ¿Es un grupo? ¿Es Bueno, el Consejo de Trabajo Social es el que emite nuestra tarjeta profesional. Entonces, es como el Consejo de Médicos, ¿sí? El Consejo de Enfermería. Nosotros tenemos un Consejo de Trabajo Social, es el CONEX, Consejo Nacional de Trabajadores Sociales. Ellos están muy pendientes de nuestro ejercicio, porque ellos pues tienen, digámoslo así, como su funcionalidad es verificar cuántos trabajadores sociales estamos activos en este momento y en qué estamos ejerciendo. Dentro de ese proceso, ellos todos los años o cada 6 meses nos piden una actualización de datos. Y es sobre esta actualización de datos que nosotros empezamos a contarles cómo está nuestro quehacer. Una vez o 2 veces al año tenemos reuniones, pues igual son voluntarias, pero son muy interesantes porque nos permiten saber cómo ha ido avanzando y cuáles son las nuevas resoluciones con las cuales nosotras estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que las trabajadoras sociales que estamos en el sector salud tenemos que estar muy de la mano con todas las resoluciones nuevas que salen frente a aseguramiento. Entonces, por ejemplo, el CISBEN ya no es por puntaje, sino por categorías, por letras. Entonces, ¿quién nos da la información? ¿Quién nos baja esa información? El Consejo Nacional de Trabajo Social. Todos los octubres, que es cuando se celebra o se conmemora el Día del Trabajador Social, el 22 de octubre, ellos también nos hacen como una forma de celebración del ejercicio y nos permiten poder reencontrarnos con otras compañeras, se hacen simposios, verificamos cómo está el trabajo social tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Entonces, ahí hacemos un ejercicio bien interesante que es conocer cómo está nuestra profesión a nivel Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, es interesante conocer ese ejercicio. Y de igual manera, las universidades no se desligan de nosotros. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
aún están pendientes y ellos, por ejemplo, para el proceso de bienestar, por ejemplo, también nos envían ofertas laborales. Entonces eso también depende de cada universidad donde uno sea egresado. Ellos hacen todo el ejercicio de verificar cómo están sus estudiantes, cómo están aquellas personas que son egresadas y cómo se ha fortalecido el ejercicio. Porque así como un médico, un abogado se tiene que estar empapando todos los días de cosas nuevas, nosotros también. Nosotros tenemos que seguir siempre en ese constante conocimiento, en verificar cómo está, porque las leyes son cambiantes y asimismo nosotros tenemos que involucrarnos dentro de ese ejercicio. Los procesos intersectoriales, la oferta institucional también cambia todos los años. Asimismo, nosotros tenemos también que estar informándonos y aprendiendo. Siempre esto es un constante aprendizaje. Lady, muchísimas gracias por haber respondido nuestras preguntas. ¿Algo le quieren contar? No, creo que ya hizo bastante con nosotras. Muchísimas gracias, Lady. No, señora, con mucho gusto. Listo, Lady. Darlas. Muchísimas gracias, compañeritas. Muchas gracias. De antemano, Gracias, doctora. felicitarlas porque escogieron una excelente profesión. Muchas gracias, Lady. Esto nos permite a nosotros poder crecer profesionalmente y poder ayudar a otras personas, que es más gratificante aún. Entonces, felicitaciones, próximas colegas. Sé que están iniciando, que el camino es arduo, pero con esfuerzo y con constancia lo van a lograr. Muchísimas gracias por haberme invitado. Espero pues les hubiera dado un poco de claridad dentro de su ejercicio. Sí, señora, así es. Muchas gracias. Gracias. Sí.